Sí, buen día alumnos. Hoy vamos a hablar del trastorno de la conducta alimentaria, un gran capítulo dentro de lo que es la medicina infanto-juvenil sobre todo. Cuando hablamos de trastornos de la conducta alimentaria, uno tiene que entender que hay una alteración de la imagen corporal del paciente que indirectamente o directamente afecta la forma de alimentarse y esto lleva un impacto de salud física y social. Cuando hablamos de epidemiología, decimos que entre 40 y 60% de las consultas a los padres representan dificultades relacionadas con la alimentación. Hay que entender que 25% de los niños normales comen mal, el 80% de niños con dificultad en el desarrollo tienen dificultad en la alimentación y entre el 1 al 2% de niños presentan dificultades graves en la alimentación en sí. Cuando hablamos de consultas frecuentes en pediatría, las más frecuentes son el niño no come, no le interesa la comida o es un nene mañoso, hasta tengo que castigarlo para que coma o come cosas distintas a las que debería comer. Esas son generalmente las consultas más frecuentes dentro de la edad preescolar o lactante. En los jóvenes, ¿qué sucede? Y la mayoría está relacionada a amenorrea, a descenso de peso, aumento de peso, o que se ve gordo o gorda, que hay constipación, hay preocupación de los padres en cuanto a la escuela o si no en la escuela o el entorno, hay cambio de carácter, irritabilidad, ansiedad, autoagresiones, es lo más frecuente dentro de las consultas. Ahora bien, ¿cómo definimos un trastorno de la conducta alimentaria? La definición está en el DSM-5, que ustedes ya saben, digamos, es de salud mental, un código de salud mental, donde habla de alteración persistente en la alimentación o en el comportamiento relacionado con la alimentación que lleva a una alteración en el consumo o en la absorción de los alimentos y que causan deterioro significativo de la salud física o del funcionamiento psicosocial. Hay factores predisponentes y factores desencadenantes. Siempre los factores desencadenantes pueden ser el social, el familiar, el personal. Dentro de los factores predisponentes, en el caso del social, podemos hablar del lugar de la belleza e imagen. Hay un imaginario social del éxito, estigma de la obesidad, muy marcado en este tiempo. Se ve en los medios, tanto audiovisuales, en las redes compartidas, donde la belleza es la imagen preferida, no representa casi el 90% de las propagandas. Esto es directa o indirectamente afecta, digamos, sobre todo en el adolescente, donde se quiere seguir ese tipo de imagen y lleva a un imaginario social donde el éxito es lo más importante y donde también se estigmatiza la obesidad. Y en lo familiar, de factores predisponentes podemos hablar de la alteración de los vínculos, presencia o antecedentes de enfermedad psiquiátrica o de enfermedades del trastorno de la alimentación, también violencia intrafamiliar. Personal, hay un crecimiento precoz, puede haber enfermedades concomitantes, puede haber inestabilidad emocional o enfermedad psiquiátrica de la conducta de ese joven o niño o adolescente. Cuando hablamos de antecedentes sociales tenemos que hablar de espacios de pertenencias, de escuelas, de lugares de la belleza. Eso es importante recabar como antecedentes sociales dentro de la evaluación de un niño o de un paciente que va a venir a nosotros a la consulta. Hay antecedentes familiares como la relación intrafamiliar, antecedentes de enfermedad psiquiátrica, como decíamos, separaciones de los padres, pérdida de algún progenitor, hermano o alguien importante para ese tipo de paciente, antecedentes individuales, antecedentes personales de enfermedades crónicas, percepción y el cuidado en el cuerpo. Es importante determinar la percepción y cuidado de ese paciente en relación a su cuerpo, determinar el nivel de desarrollo puberal, la calidad de la alimentación. Hay que preguntar la actividad diaria de alimentación. El grado de preocupación por el cuerpo es importante, relacionado a la percepción y cuidados del cuerpo. Cuando vamos a clasificar los trastornos de conducta alimentaria, el DSM habla de los siguientes tipos de enfermedades. Habla de anorexia nerviosa, de bulimia nerviosa, de trastorno de atracones, de pica, de trastorno de rumiación,
de trastorno de la evitación, restricción de la ingesta de alimentos, otros alimentos de ingesta o alimentos especificados, trastornos alimentarios de la ingesta de alimentos no especificados. Como ustedes ven, son varios. Nosotros vamos a tratar de encuadarnos en algunos que son más importantes, como la anorexia y bulimia, el trastorno de atracones, la pica y el trastorno de rumiación. Ahora vamos a decir qué es la pica. La pica es un deseo irresistible de comer o de lamer inclusive sustancias no nutritivas y poco usuales, como que la tierra, tiza, yeso, viruta de pinturas, almidones, pegamentos. También puede haber ceniza de comida, ceniza de cigarrillos, papel o cualquier otra cosa que no tenga apariencia ni tenga ningún valor alimenticio. Es fundamental hacer este diagnóstico diferencial. Recordar, digamos, de la pica como comer o lamer cualquier sustancia que no tiene ningún valor alimenticio. Cuando hablamos de rumiación, ya hay una ingesta de los alimentos que una vez medio digeridos el paciente puede regurgitar, es decir, los devuelve a la boca para masticarlo y tragarlos de nuevo. El trastorno dura al menos un mes y empieza a haberse establecido previamente un funcionamiento normal de ingesta de alimento por parte del niño. Pero es otro dato importante, recordar, ingesta de alimentos, una vez digerido, el paciente voluntariamente regurgita y vuelve a masticarlos para tragarlos de nuevo. Los trastornos por atracón son presencia de atracones como la bulimia, aunque sean de diferentes tipos de comida y calorías, y al igual que la bulimia, también hay vergüenza, culpa o gran malestar después de haberse atracado la comida. También les pueden atracarse solas o escondidas para que nadie los vea. La diferencia fundamental es que no hay purga ni métodos compensatorios para equilibrar los atracones. Es decir, es casi una sintomatología de la bulimia, con la diferencia de que no hay métodos de purgas ni compensatorios para eliminar ese atraco. Bueno, vamos a la anorexia nerviosa. La anorexia nerviosa es una de las patologías más importantes junto con la bulimia de los trastornos de la alimentación. Nos habla de restricción de la ingesta calórica en relación con las necesidades que conduce un peso corporal significativamente bajo con relación a la edad, el sexo, el curso del desarrollo y salud normal del paciente. Hay un peso inferior al mínimo normal, un índice de masa corporal que es de menos 18,5 o en niños y adolescentes el mínimo esperado, un score Z de la índice de masa corporal menos de una de bioestándar. Hay miedo intenso a ganar peso o a engordar, o comportamiento persistente que difiere en el aumento del peso, incluso con pesos significativamente bajos. Hay alteración de la forma en que uno mismo percibe su propio peso o constitución. Hay una autoevaluación distinta a la que normalmente ve el resto. Hay una falta persistente de reconocimiento de la gravedad del peso corporal actual. Es fundamental entender estos varios conceptos o varios puntos. Cuando tenemos una anorexia siempre tenemos que especificar si de tipo restrictivos, como por ejemplo la pérdida de peso es debida sobre todo a dieta, ayuno o ejercicio excesivo, o es de tipo con atracones, purga, donde generalmente en los últimos 3 meses el individuo ha tenido episodios recurrentes de atracones, pero, como decíamos, con purgas de por medio para tratar de eliminar esos atracones. También es importante especificar la remisión parcial, es decir, que después de haberse cumplido con la teoría de todos los criterios por la anorexia nerviosa, solo se ha recuperado peso o en total. No se cumple ninguno de los criterios durante un periodo continuado. Prevalencia. La anorexia representa casi entre el 0,3 al 3% de las mujeres. Casi el 3 al 6% de estas mujeres son adolescentes. Y la anorexia, por ejemplo, en Estados Unidos, la anorexia nerviosa representa 0,5% de la población, la bulimia 1,2%, y hay trastornos no especificados que van del 0,8 al 14%. Hay que recordar que la tercera enfermedad crónica con frecuencia en adolescentes. Ocurre muy típicamente en adolescencia, la edad de promedio de los 19 años, puede aparecer antes de los 12 años también. No respecta clase social, raza, sexo o edad. Y siempre la relación hombre-mujeres
en mujeres o hombres mejor es de 10:1. Puede llegar al término de 7:1. Aproximadamente un tercio de estas personas desarrollan bulimia en su evolución. Aproximadamente un 33% se recupera y la mortalidad a corto plazo es de 1.5. Y la mortalidad a largo plazo llega hasta los 20 años, comienza a ascender paulatinamente hasta el 20%. Y siempre hay situaciones agregadas como ser suicidio, inanición y muerte súbita. Hablamos de bulimia nerviosa. La bulimia nerviosa se refiere a episodios recurrentes de atracones donde hay ingestión en un periodo determinado de una cantidad de alimentos superior a la habitual con sensación de falta de control. Y a su vez hay comportamientos compensatorios inapropiados recurrentes para evitar el aumento de peso. Por ejemplo, vómito autoprovocado, laxante, el uso de laxantes, diuréticos u otros medicamentos. Los atracones y los comportamientos compensatorios se producen durante 3 meses, la mayoría, de semanas a 3 meses. Y la autoevaluación se ve indebidamente influida por la constitución del peso corporal. Bien, la alteración no se produce exclusivamente episodios de anorexia nerviosa, que es otra cosa. Es más frecuente que la anorexia nerviosa, como dentro de la epidemiología, afecta fundamentalmente también a mujeres, se inicia en la adolescencia y suele diagnosticarse años después. En las adolescentes mujeres puede estar en 1 al 2% y en los varones 0,5%. Suelen ser personas muy impulsivas, proclives a conductas adictivas y sexuales de riesgo. Un curso favorable en 50% a 70% de los casos tratados con psicoterapia y psicofármacos, pero sí hay una mortalidad de 1 a 2,4. Generalmente la clínica se presenta con frecuencia a fines de la adolescencia y suele detectarse cuando ya tienen varios años de evolución. Los atracones y conductas compensatorias generalmente se extienden a escondida, lo que dificulta la atención temprana. Generalmente los pacientes tienen peso normal o sobrepeso, su autoestima suele estar relacionada con la figura y refieren medio intensos o aumentar de peso y deseos de adelgazar. El principal factor de mantenimiento es el circuito de restricción, atracón, purga. Recordemos, el principal factor es el circuito de restricción, atracción y purga. Los síntomas clínicos de la bulimia nerviosa se encuentran como problemas dentales, callos en las manos, amenorrea, irregularidad en el periodo menstrual, dependencia laxante, muertes en muchos casos por desgarro esofágico de vómitos, arritmias, rupturas gástricas, desequilibrio eléctrico. A diferencia de la anorexia, suelen tener una vida social activa, pero tienen un perfil de personalidad impulsivo. Son más propensos a involucrarse en situaciones de riesgo, autocorte, adicciones sexuales, sexualidad promiscua, etc. Siempre hay que tener, en cuenta en todo trastorno de la conducta alimentaria que el abordaje es transdisciplinario, donde entran situaciones como clínica, nutrición, salud mental, trabajo social, organismo de protección de derechos y un entorno social. Vuelvo a repetir, es un trabajo transdisciplinario, un abordaje transdisciplinario. El tratamiento básicamente está en relación a psicoterapia y uso de psicofármacos, psicoterapia individual, en el caso, o psicoterapia familiar, en el que corresponda. Y hay que recordar, no hay fármacos anti-anorexia ni antibulimia. La decisión voluntaria de bajar el peso no se modifica farmacológicamente. Resultan mejores las respuestas ante los fármacos si se trata en cuadro específico y no de síntomas. Los fármacos usados en anorexia y bulimia son los antipsicóticos, los ansiolíticos, los antidepresivos y antirrecurrenciales. Como un dato más importante, donde quiero que ustedes lo tengan en cuenta, cuáles son los siguientes criterios para justificar la hospitalización de un paciente: cuando hay una desnutrición severa, cuando hay deshidratación, cuando hay trastorno electrolito, cuando hay arritmias cardíacas, inestabilidad fisiológica con algún tipo de sintomatología como taquicardia severa, hipotensión, hipotermia, detención en el crecimiento, rechazo agudo de la alimentación, atracones y purgas incontrolables. Son muchas de estas situaciones de internación. Desde ya, muchas gracias. Le agrego la bibliografía y cualquier duda, ustedes ya tienen cómo hacer la consulta.